Hola, hoy vamos a hablar acerca de las diferencias generacionales. Este es un como bosquejo de panorama generacional para que te ayude un poco a entenderte tú a qué generación perteneces, cuáles son las influencias que tienes socialmente por el ambiente en donde creciste o por el tiempo en el que creciste y que puedas entender a las generaciones que te rodean. Concretamente estoy hablando de, por ejemplo, los baby boomers, generación X, generación Y, generación millennial y los alfa. Déjame comentarte primero que las diferencias generacionales se dividen más o menos en aproximadamente 20 años. No vas a encontrar un rango oficial porque no hay un rango oficial en cómo dividir los años. Pero el que te voy a dar es bastante general y es muy usado. Mira, si hablamos de los baby boomers, son personas que nacieron entre 1946 y 1964. Quiere decir que tienen, al día de hoy, 2022, entre 58 y 76 años. La generación X tiene entre 43 y 57 años. La generación Y tiene entre 29 y 42 años. La generación Z tiene entre 10 y 28 años. Y la generación alfa, 9 años y menos. Obviamente, antes del internet, sabes, de todo la revolución del conocimiento, la revolución de la información, que vino a cambiar la forma en cómo cada uno aprende, y no estoy hablando a raíz de la pandemia, estoy hablando en 1991, es cuando surge el internet. Entonces, más o menos unos 20 años después, es que el internet ya está disponible para la mayoría de las personas, así como parte de la vida cotidiana, y eso quiere decir que cada quien se comenzó a educar a sí mismo porque cada quien comienza a ahondar en sus intereses. Algunas personas para educarse, otras personas pues para entretenerse, hay de todo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que antes, diferencias generacionales de 20 años aproximadamente, era algo aceptable. Sin embargo, ahora una diferencia generacional de 20 años es demasiado tiempo. Cuando dices que la generación Y, los millennials, tienen entre 29 y 42 años, ya no puedes categorizar a este grupo de personas en un solo grupo de personas, porque ya hay muchas diferencias entre una persona de 29 y una persona de 35 años. Lo que quiero decirte es que no estoy muy de acuerdo, sin embargo, así es como se ha ido manejando y en base a esta plantilla vamos a trabajar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es algo que se llama cohorte. Lo que quiere decir es que las personas que están en los extremos generacionales pueden tener una mezcla de las generaciones que están a sus lados. Por ejemplo, una generación Y, digamos, del lado derecho tiene la generación X y del lado izquierdo tiene la generación Z. Quiere decir que los millennials que nacieron cerca de la generación X tienen características de la generación X, y los últimos millennials que nacieron cerca del inicio de la generación Z tienen características de la generación Z. Y ahora vamos a entrar a los datos. ¿Quiénes son los baby boomers? Es una generación orientada al esfuerzo. Es una generación que cree en el trabajo y cree en la dedicación. Algo muy importante en este tiempo es que se les considera ageless, lo que quiere decir sin edad. Quiere decir que la edad dejó de ser una característica física para convertirse en una filosofía de vida. Ellos tienen nuevos propósitos, quieren nuevas oportunidades, valoran la familia y la comunidad. Tener una comunidad es natural para ellos por la forma en cómo crecieron. Sus papás son los tradicionalistas. Los baby boomers están orientados al legado. Te recuerdo que tienen entre 58 y 76 años. Están orientados a las metas, quieren nuevas oportunidades de crecimiento. Están orientados al bienestar familiar y físico, tienen motivación intrínseca. Hay un episodio que habla acerca de la motivación intrínseca, lo voy a dejar el link abajo. Quieren hacer inversiones inteligentes, es una generación muy estructurada. No temen a expresar sus opiniones y además saben expresar sus opiniones. Los baby boomers vivieron muchos movimientos sociales. Esta es una generación que te dice la verdad es lo que es. Recuerda, ellos creen en el esfuerzo. ¿Cómo puedes comunicarte con un baby boomer? Bueno, pues con instrucciones claras, por niveles, bullet points. Hay que poner detalles específicos en la información, nada de slang, lo que es jerga. Es una generación a la cual uno se tiene que tomar el tiempo para hablar con ellos. Recuerda, creen en el esfuerzo, tienen nuevos propósitos. El internet vino a repuntear su vida. Antes se esperaría de ellos que teniendo sus nietos ya estarían en una mecedora viendo el final de sus días, revisando los álbumes familiares. No, para esta generación ya no es así. Esta es una generación resiliente. Cree en el esfuerzo, ha salido adelante y el internet vino a darles nuevos propósitos.
¿Qué podemos decir entonces de la generación X? Tienen entre 43 y 57 años, están orientados al análisis, buscan un balance vida-trabajo, pueden trabajar en equipo, pero no les gusta que los estén monitoreando. Es una generación ambiciosa, tiene cierta apatía, cuestiona figuras de autoridad. La mayoría de ellos crecieron solos porque sus padres estaban trabajando. En los baby boomers es donde se comienza a dar mucho los divorcios, entonces a la generación X le toca el impacto de crecer solos porque papá y mamá estaban trabajando. La generación X quiere tener libertad de elegir, le gusta tener información para analizar, cuestionan tu verdad, eso es muy de ellos. La generación X quiere conocer la meta o el resultado esperado y que lo dejes trabajar. Quiere su espacio. ¿Cómo se habla con una persona de generación X? Bueno, con detalles específicos. Recuerda, ellos quieren analizar, ellos quieren arrojar su propio resultado, quieren compartir sus opiniones, quieren tomar sus propias decisiones. Y es una generación que tiene mucha mezcla entre formalidad e informalidad. Hablemos de la generación Y o generación millennial. Recuerda, este es un como bosquejo de panorama generacional para que te ayude un poco a entenderte tú a qué generación perteneces, cuáles son las influencias que tienes socialmente por el ambiente en donde creciste o por el tiempo en el que creciste y que puedas entender a las generaciones que te rodean. Los millennials tienen entre 29 y 42 años, es una generación orientada a la emoción, a la percepción, al propósito. Los millennials están muy orientados al propósito. Son optimistas, narcisistas, idealistas, ambiciosos, tolerantes. Es una generación que se le considera ansiosa, se le acusa, como ya te lo he comentado en otros episodios, se le acusa de no haber sido capaz de madurar. Están muy orientados al desempeño laboral, a la productividad, a optimizar el tiempo. Tienden también a desconfiar de instituciones públicas o religiosas, son individualistas y buscan motivación externa mayormente. Recuerda, tenemos un episodio de motivación interna, motivación externa, lo voy a dejar en el link. Y una frase de la generación Y es: la verdad es lo que sientes o percibes. Esta es una generación que se alcanza a educar como adultos jóvenes que les llega el internet. Se alcanzan a autoeducar, pero crecen con una estructura firme porque la mayoría son hijos de los baby boomers y los baby boomers es una sociedad estructurada. ¿Cómo puedes comunicarte con una generación Y, con un millennial? Bueno, ellos realmente estamos orientados a la esperanza, al propósito, las oportunidades, a la estética, a un sistema de recompensas. Queremos como generación millennial compartir nuestras ideas, nuestras opiniones. Recuerda, somos una generación idealista. Los millennials son idealistas, crecieron en un auge económico dado a los baby boomers. Entonces, hay optimismo. Por otra parte, la generación Z tienen entre 10 y 28 años, están orientados a la mente. Y su frase es: la verdad no es absoluta, cada quien tiene la suya. Son pragmáticos, progresistas, pesimistas, crecieron en una época de incertidumbre. Mira que la generación Z es donde les ha tocado balaceras en escuelas, de una forma más común, o balaceras en lugares públicos. Son multitareas, la generación Z es una generación multitarea, aunque no profundice en ellas. Buscan ser ellos mismos de forma independiente, se quieren expresar, pero están más orientados a lo que es una realidad visual que a una estética que pretende ser de un mundo perfecto como los millennials. A ellos les gustan las imágenes de baja fidelidad. Muy importante para la generación Z, buscan personas reales en quien confiar, personas con integridad, personas con estructura y obviamente ya sabemos que la vida de los jóvenes está moldeada por el internet y por sus amistades, pero es una generación que busca en quien confiar. Están orientados también a la música, a los juegos como el metaverso. ¿Y cómo comunicarte con una generación Z? Primero, tienen poca retención de atención. Algo muy de ellos lo leí en un libro de un doctor y era que querían que los escucharan con los ojos. ¿Sabes que esto es una extrema atención? Tienen también poca retención de atención dado al uso del internet. Es una generación muy exigente, está acostumbrada a que le cambien el entorno así como ellos lo piden. Es la primera generación que es tan exigente. Y siempre hablar al grano, ¿sabes? Siempre hablar al punto. Y por último, la generación alfa. Mira, la generación alfa es una generación, es alfa porque es la primera que crece ya en un completo uso de internet,
de este tipo de facilidades. Es una generación exigente, es una generación desesperada, es como una generación muy, muy caprichosa y saben usar muchas cosas aunque no las entiendan. Algo muy importante para brindar estructura a la generación alfa, te recuerdo que tienen 9 años y menos, es dedicarles tiempo y promover esta interacción personal con ellos. Sé que aquí realmente no hablamos de marketing, pero quiero decirte que algo que se utiliza mucho en las tendencias, ya sabes, del scrolling down, cuando estás a lo que le llaman el scrolling infinito, que es nada más estar deslizando para abajo y para abajo y para abajo, es que cada una de las personas, cada uno de los mini videos que veas en TikTok, Instagram, los Reels, están hechos para interrumpir tu ritmo, ¿sabes? La forma de interrumpirlo es a través del sistema nervioso, ¿sabes? Con imágenes o con algo que impacte. Y la generación alfa, es una generación que está creciendo con esa forma de vida. Y todas las cosas que se metan con el sistema nervioso van a cobrar factura a largo plazo. Así que es una generación a la que hay que tomar muy en cuenta y darle como mucha atención personal. En fin, nada más es un bosquejo de diferencias generacionales. Particularmente yo siempre creí que estaba muy orientada al propósito porque tuve agorafobia, etc. Y aunque eso sí tiene que ver, toda mi generación está orientada al propósito. Eso me ayuda a entender el tipo de anuncios que hay, las inclinaciones que tengo para decidir ciertas cosas o cómo es que mi papá y mi mamá son tan diferentes. Me ayuda a entenderlos también, no nada más las cosas que vivieron como parte de ser baby boomers, sino las nuevas oportunidades que ellos tienen y las nuevas oportunidades que se buscan. Espero que esta información te sirva, puedas identificar qué generación eres, cuáles son las generaciones que te rodean, cuáles son las influencias que tú estás teniendo por la generación a la que perteneces, pero también por las generaciones que te están influenciando. Si consideras que esta información puede ser de utilidad incluso para tu familia o una amistad que se sienta incomprendida por la sociedad, te invito a que compartas este episodio y los ayudes a ver la luz al final del túnel para que se den cuenta que todos somos bastante parecidos. Ten un buen día y nos vemos la próxima.